Hay historias que no se resuelven con una confesión, sino con un silencio compartido. En este último capítulo, los secretos no se gritan, se entienden. La justicia, quizás, toma otra forma cuando la compasión interviene. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. El olor a castañas asadas flotaba en el aire como una promesa cálida frente al frío que bajaba desde los montes. Las campanas de la iglesia, pausadas y hondas, marcaban el inicio del Día de Todos los Santos con una solemnidad casi infantil. Era mi primera visita a Valdemora, un pueblo encaramado en sus costumbres con la dignidad de quienes no necesitan explicarse. Matilde, mi amiga de juventud, me había invitado a pasar unos días en su casa de piedra, junto a la botica que aún regentaba con pulso firme. Me hablaba del pueblo con tono afable, pero con esa nota de reserva que conozco bien. Hay pueblos que no toleran bien a los forasteros, y pueblos que no toleran bien a los suyos. Valdemora, pensé, tenía un pie en cada categoría. Aquella mañana, mientras observábamos desde la ventana el trasiego de fieles en dirección al cementerio, Matilde murmuró con suavidad: «Hoy vendrán los Valcárcel. Siempre lo hacen, aunque este año, me temo, no será igual». No pregunté por qué. Algunas respuestas llegan solas, como el sonido de una puerta que nunca cierra del todo. La señora Inés Valcárcel hizo su entrada a la plaza con la altivez pausada de quien nunca ha necesitado pedir disculpas. Caminaba envuelta en un abrigo castaño, sin flor ni sombrero, pero con una elegancia que no precisaba adornos. Dicen que fue bella, y algo en su postura lo confirmaba aún. A su alrededor, 3 figuras más jóvenes mantenían una distancia cautelosa. Los sobrinos. Julián, el mayor, de frente ancha y voz grave, miraba todo con una expresión que oscilaba entre la superioridad y el fastidio. Lucía, de rostro claro y voz suave, se aferraba a su bolso con la misma tensión con que otras se aferran al pasado. Y Gaspar, el menor, parecía no querer estar allí. Observaba el cielo más que las lápidas, como si buscara un motivo para elevarse. Inés los recibió con una cortesía pulida, como quien abre una caja de porcelana antigua y la examina por costumbre, no por afecto. Cada saludo llevaba un peso invisible, un roce de mejillas, un apretón de manos, una palabra medida, gestos que parecían reproducirse año tras año, sin avance ni retroceso. Desde la distancia, tuve la impresión de que ninguno de los 3 había venido a honrar a los muertos. Cada uno, sospeché, había venido a vigilar a los vivos. Esa tarde, ya en casa de Matilde, nos sentamos a tomar té en su pequeño salón, cuyas paredes guardaban más confidencias que las que ella admitía. Las tazas eran de loza azul, el azúcar moreno, y el silencio entre nosotras no era incómodo. Era parte del ritual. Desde el ventanal se divisaba la casona de los Valcárcel, una estructura imponente, de líneas rectas y alma cerrada. Vi cómo Julián se detenía frente a la puerta principal y, durante un instante, no se decidió a entrar. Su mirada se desvió hacia la fachada, recorriendo cada balcón como si esperara que algo se revelara desde dentro. Pero fue su rostro lo que me llamó la atención. No había pesar ni nostalgia, sino algo más frío. Cálculo. No dije nada, pero sentí que Matilde me observaba a mí. No era la primera vez que leía en mi expresión lo que yo aún no decía en voz alta. A veces uno vuelve solo para asegurarse de que todo sigue igual, comentó, sirviéndose más té. Y otras veces, para impedir que cambie, respondí, con suavidad. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento empezaba a sacudir las hojas secas con la misma impaciencia que noté en Julián. Me pareció prudente no rechazar la invitación a cenar. Inés, al reconocerme en la plaza, había dicho con cortesía distante que su mesa siempre tenía un lugar más. Y yo, por vieja costumbre, sabía que ciertas invitaciones son menos una cortesía que una prueba.
La cena se celebró en un comedor alargado, donde el mobiliario parecía conservar el eco de otras conversaciones, más animadas, quizás más felices. El menú era tradicional: castañas al horno, pimientos confitados, vino dulce. Todo servido con esmero, todo en su sitio, excepto los silencios. Julián preguntó por un terreno que había cambiado de dueño. Lucía comentó sobre el encarecimiento del aceite de oliva. Gaspar habló poco. Inés sonreía, asentía, y de vez en cuando dirigía una mirada breve a cada uno, como si midiera cuánto podía resistir la porcelana antes de resquebrajarse. No eran las palabras lo que importaba, era lo que evitaban decir. La muerte del tío Eusebio, ocurrida el invierno anterior, nunca fue mencionada. Tampoco el testamento, ni la disputa por las tierras del sur. Al final, Inés alzó su copa con una elegancia desapasionada. Por los que siguen aquí y por los que se fueron, que ninguno pese más que el otro. No hubo brindis entusiasta, solo un murmullo de cristales que no quiso hacerse eco. Fue justo después del brindis. Cuando las copas bajaron y el murmullo regresó, un sonido seco atravesó el suelo, como si una viga antigua hubiera decidido recordar su existencia. No fue fuerte, pero fue claro. Un crujido leve, profundo, solitario. Inés se quedó inmóvil un segundo, luego sonrió con la comisura de los labios, sin mostrar los dientes. Era una sonrisa extraña, la de quien escucha algo que los demás no han oído o no comprenden. Lucía parpadeó y miró a Gaspar, que ya tenía el vaso vacío. Julián, en cambio, no reaccionó. Mantenía la vista fija en la copa, como si contara mentalmente las burbujas que no tenía. Inés dejó su copa sobre el mantel, con suavidad. El nogal del sótano siempre protesta con la humedad, dijo con voz leve. Nadie respondió, pero no era la humedad lo que había cambiado en ese instante. Era el aire, como si la casa entera hubiera contenido el aliento por una fracción de segundo. No dije nada, solo recordé las palabras de Matilde aquella mañana. Este año, me temo, no será igual. Y ahora lo entendía. La casa lo sabía. El crujido bajo el suelo aún resonaba débilmente en mi memoria, cuando, al amanecer del día siguiente, me despertó el tañido sordo de las campanas. Era el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. La bruma cubría el pueblo con la persistencia del honor resuelto, como si incluso el clima se rehusara a soltar lo ocurrido la noche anterior. Matilde ya no estaba en su habitación. Al asomarme por la ventana, distinguí figuras sombrías deslizándose por el sendero que llevaba al cementerio. Me vestí sin apuro, sabiendo que algo me arrastraba en esa dirección. El silencio era tal que se escuchaba el roce de las suelas húmedas sobre la grava. Las familias avanzaban de dos en dos, algunos llevando flores, otros simplemente con la mirada baja. Me senté brevemente en un banco de piedra, justo al borde del recinto. Observé los nichos, los nombres desgastados, la costumbre. Y entonces, como una grieta inesperada en el ritual, se oyó un grito, una voz femenina, rota, seguida por pasos precipitados. La gente comenzó a girarse. Yo no me moví. Algo dentro de mí supo, con esa certeza que no se explica, que aquello no era una casualidad. Era el comienzo. La señora Inés Valcárcel yacía dentro del panteón familiar, recostada contra el mármol, con el rostro inclinado hacia un lado como si hubiese cedido al sueño, en pleno rezo. No había sangre, no había desorden, solo una quietud que no pertenecía a los vivos ni, del todo, a los muertos. La verja del panteón estaba entornada, sin signos de violencia. Una mujer del pueblo, doña Pilar, que solía traer flores secas, había sido la primera en encontrarla. Afirmó que pensó que la señora simplemente descansaba. No fue hasta que llamó su nombre, una vez, 2 veces, que entendió que no obtendría respuesta. La escena tenía una composición inquietante. Inés vestía el mismo abrigo del día anterior, pero le habían quitado el sombrero. Sus guantes estaban puestos, ambos con aparente pulcritud.
No parecía haber caído. No había señales de tropiezo. Ninguna de sus joyas había sido removida, y los botones del abrigo seguían cerrados hasta el cuello. Me acerqué solo cuando todos se retiraron unos pasos, consternados, confundidos. Había algo que no cuadraba, algo pequeño pero fuera de lugar. La muerte tiene muchas formas de llegar, y algunas de ellas eligen pasar desapercibidas, pero no para quien ha aprendido que, a veces, lo más importante es lo que no se mueve. El doctor Alvear llegó con rapidez, aunque sin urgencia. La conocía de toda la vida, dijo, y aquello no le sorprendía. Mencionó su edad, su presión arterial, los disgustos de estos días. Una frase lanzada con liviandad, y, tras un examen superficial, concluyó que se trataba de un desvanecimiento fatal. La tensión puede hacer de las suyas a ciertas edades, añadió con gesto resignado. No lo contradije, no en ese momento. Me limité a observar los guantes. Había algo en su disposición que no se correspondía con la costumbre. Sabía, por pequeños detalles que Matilde me había contado, que Inés era diestra, y sin embargo el guante derecho parecía calzado con menos firmeza, como si hubiese sido colocado por otra mano. Noté también que no llevaba bolso, ni cartera. Matilde me susurró que Inés nunca salía sin su rosario, y aquel día no estaba. Alvear firmó el acta provisional con naturalidad. Nadie objetó. Todos aceptaron la explicación como quien acepta la lluvia en una ceremonia. Inevitable, incómoda, pero apropiada. Yo número. Yo sentí que algo había sido acomodado para que pareciera natural. Y cuando algo se acomoda después de la muerte, rara vez lo hace una mano inocente. No fue hasta más tarde, cuando la mayoría se había dispersado y el cementerio volvía a sumirse en su recogimiento habitual, que me encontré con el niño. Estaba sentado en el mismo banco donde yo había descansado al llegar, con una chaqueta demasiado grande y los zapatos cubiertos de tierra. Matilde lo conocía. Era hijo del sepulturero, un hombre discreto que vivía junto al portón trasero. El pequeño tenía las manos ocupadas en un coche de hojalata y la mirada abstraída. No hablaba a menos que se le preguntara con suavidad. ¿Estuviste aquí esta mañana?, pregunté, inclinándome apenas. Asintió con la cabeza. Luego, tras un silencio, vi una sombra. Matilde parpadeó. Yo permanecí quieta. ¿Dónde la viste? Allí, señaló con la precisión natural de los niños. Entró por delante y luego salió por atrás, antes de que la señora entrara. Me detuve un instante. ¿Estás seguro de que era antes? Sí, después ella fue sola, y ya no salió. No insistí, no era necesario. La claridad con que lo dijo me bastó. Era un dato que nadie más había notado, ni el médico ni los vecinos. Una sombra que entra y otra que no sale. ¿O acaso una sola que hizo ambas cosas? A veces, los cementerios no solo entierran cuerpos, también ocultan pasos. Al salir del cementerio, no seguí a Matilde ni al resto. Algo me empujó hacia la parte trasera del recinto, donde la verja de servicio daba al camino de tierra. Era una zona poco transitada, cubierta de hojarasca húmeda y musgo. Junto a la verja, entre dos cipreses, había una figura caída. Un ángel de yeso, pequeño, desgastado, pero aún reconocible por las alas. Estaba tumbado de lado, con una de ellas rota. No parecía haber sido derribado por el viento. No había ramas alrededor, ni señales de tormenta reciente. Me agaché. Junto a la base, la tierra estaba removida. No en exceso, solo lo justo, como si alguien hubiese pasado apresuradamente por allí, sin preocuparse de disimular. No toqué nada. Me limité a mirar, a recordar la voz del niño y su mención de una sombra que salió por detrás. Volví sobre mis pasos en silencio. No hay muchas personas que sepan que la clave de un crimen puede estar en una figura caída o en un guante mal colocado. Y sin embargo, son esos detalles los que hablan cuando todos los demás callan. Ese ángel roto no lloraba, pero alguien, pensé, pronto lo haría. Regresé con Matilde por el camino empedrado.
La misa de difuntos había terminado, pero los murmullos no. En Valdemora, lo verdaderamente importante no se decía nunca en voz alta. Se murmuraba detrás de una cortina, entre dos panes o mientras se dejaba enfriar el caldo. Aquella mañana, el silencio oficial pesaba más que las campanas, pero detrás de las ventanas entornadas, el pueblo comenzaba a procesar la noticia. Inés Valcárcel había muerto en el panteón de su linaje, sola, sin testigos visibles y sin causa aparente. Nadie cuestionaba al doctor, pero nadie lo creía del todo. Y ese doble juego de aceptación social e incredulidad íntima era el lenguaje habitual en lugares como este. Yo no hablaba, observaba. Escuchaba los detalles que no se decían con palabras, la frecuencia con que se repetía su nombre en los umbrales, la ausencia repentina de Lucía esa mañana, el modo en que Gaspar evitaba el paso frente a la botica, la sombra de Julián, siempre unos pasos por delante de la conversación. No hay nada más revelador que lo que se oculta mal, y en Valdemora, lo oculto siempre tiene forma de rumor. Fue en la panadería, más por costumbre que por apetito, donde escuché el primer error. Yo había ido a acompañar a Matilde, quien compraba pan y charlaba con la dueña como si nada en el pueblo hubiese cambiado. Esa es otra forma de duelo, la del disimulo. Lucía llegó poco después, envuelta en un abrigo demasiado fino para el clima. Saludó con una cortesía cortante y pidió media docena de magdalenas. Luego, mientras esperaba, se quejó con suavidad del café de la mañana. «No sé qué le pasa al azúcar», dijo, sin mirar a nadie. «Lo noté raro. A lo mejor es el frasco, que lo dejamos destapado». No dije nada, pero mi pensamiento se detuvo. Matilde, con quien había desayunado, no había usado el azúcar habitual esa mañana. Su frasco de cocina estaba vacío, y había abierto un paquete nuevo que había traído del almacén, aún sin estrenar. Lucía no vivía con Matilde. Había llegado la víspera con sus hermanos y dormía en la casa de Inés. Entonces, ¿por qué mencionaba el azúcar de la cocina de Matilde como si fuese parte de su rutina? Era una frase casual, lanzada sin intención. Pero los errores más reveladores no son los que se dicen con malicia, sino los que se escapan de la lengua cuando la mente aún no ha construido una coartada. La noticia se propagó con la rapidez de lo que no debería saberse. Esa misma tarde, mientras Matilde clasificaba plantas secas en la trastienda de la botica, llegó al ayuntamiento un sobre sin remitente. El secretario, un hombre de manos temblorosas y obsesión por el orden, lo abrió por rutina. Dentro había una copia mecanografiada de un testamento. El encabezado era claro: Inés Valcárcel, con fecha de 3 semanas antes. La firma era reconocible. El contenido, demoledor. En él se confirmaba que la señora Inés desheredaba formalmente a uno de sus sobrinos, sin explicación adjunta. Los bienes quedaban repartidos de forma desigual. Lucía recibía la casona, Gaspar una pequeña propiedad en ruinas, Julián nada. La copia llevaba el sello de una notaría de la capital. Era legal, era reciente, y era, sobre todo, inesperada. El secretario, sin saber bien cómo proceder, informó al juez de paz. Pero en pueblos pequeños, la confidencialidad dura lo que tarda una mirada en cruzarse con otra. Cuando Matilde me mostró el documento horas después, no sentí sorpresa. Sentí que todo comenzaba a girar hacia su centro verdadero. Inés, pensé, había arrojado su última piedra al estanque justo antes de morir, y ahora los círculos empezaban a formarse. Para el anochecer, el testamento ya era tema común entre las mujeres del pueblo. La señora Rosario, que cosía para media parroquia, decía haberlo intuido desde la muerte del tío Eusebio. La señora Carmen, dueña del estanco, juraba haber escuchado gritos tras una puerta entre Lucía y su tía, semanas antes. No se trataba de verdades, sino de intuiciones que con el tiempo se convertían en dogmas. Lo fascinante de la rumorología femenina es su capacidad para construir lógica emocional a partir de migajas, y a menudo
No estaban tan erradas. Yo me limité a escuchar. A veces en la tienda, otras al borde de la plaza, fingiendo mirar un escaparate o revisando una lista de compras inexistente. Lucía, según las voces, había vuelto antes que nadie a la casa de su tía. Julián, en cambio, no fue visto en todo el día. Y Gaspar, según se decía, había sido visto hablando con un forastero en la parada del autobús. Cada detalle era recogido, clasificado y reinterpretado bajo la lente de las sospechas. Pero lo que más me llamó la atención fue una frase repetida en varias bocas. Inés sabía algo, algo que ninguno de ellos quería que saliera a la luz. Y cuando varias personas repiten lo mismo sin haberlo escuchado entre sí, no es coincidencia, es nervio colectivo. Fue a la mañana siguiente cuando Matilde, siempre práctica, decidió ordenar el jardín trasero antes de que llegaran las primeras heladas. Yo la acompañé en silencio, ayudando con lo mínimo, observando con lo máximo. Junto al cobertizo, al mover un saco de abono olvidado, Matilde tropezó con una bota de goma vieja. No era de su talla, ni suya. Al alzarla, algo sonó dentro. Era una llave, oxidada, pesada, con una etiqueta desdibujada que apenas dejaba ver una letra, V. Matilde me miró sin decir palabra. Yo asentí. Caminamos de nuevo hacia la cocina y limpiamos la pieza con cuidado. El diseño coincidía con la cerradura del panteón familiar de los Valcárcel. Recordé entonces que, la mañana de la muerte de Inés, la verja había estado entornada, y que nadie había encontrado las llaves en su bolso. La existencia de una segunda copia no figuraba en ningún testimonio, ni en los recuerdos de la servidumbre, ni en las palabras del médico, ni en los comentarios de los sobrinos. Y sin embargo, allí estaba, en una bota olvidada, cubierta de tierra y tiempo. A veces, lo más importante no es lo que alguien hace, es lo que oculta que podría haber hecho. Y las llaves, como las verdades, suelen cambiar de dueño más de una vez antes de abrir la puerta correcta. La llave encontrada en la bota me había dejado con una pregunta fija, una de esas que no se pronuncian en voz alta porque aún no tienen cuerpo, solo peso. Por eso acepté sin reservas la propuesta de Matilde de volver al cementerio. No era un lugar que me atrajera, ni siquiera por su quietud, pero la repetición de un gesto puede revelar diferencias que el primer vistazo no capta. Mientras Matilde se detenía ante la tumba de sus padres, yo caminé despacio por el pasillo central, fingiendo buscar un nombre, un recuerdo. Fue allí, entre lápidas cubiertas de líquenes y fechas que ya no dolían a nadie, donde vi algo que no debía estar. En una sepultura apartada, de mármol agrietado, descansaba un lirio blanco. No un ramo, no una ofrenda organizada, sino una única flor. Me detuve. Aquella tumba no había recibido visitas en años. Lo supe por el óxido de la reja, por el musgo ininterrumpido que crecía en la base, por el polvo intacto en las letras. Nadie había traído ese lirio por amor. Fue dejado por otra razón. Y si alguien trae flores a los muertos que no conoce, es porque quiere distraer la atención de los vivos. Me arrodillé con disimulo, no por devoción, sino por perspectiva. El tallo estaba limpio, fresco, sin agua ni cinta. No pertenecía al entorno. Al mirar alrededor, noté algo aún más inquietante. El ramo de flores que los sobrinos habían llevado al panteón de Inés el día anterior estaba incompleto. No lo habría notado cualquiera, pero mi memoria visual, educada en la repetición de patrones domésticos, sabía contar sin contar. Faltaba un lirio, uno solo, y era idéntico al que ahora reposaba en aquella tumba olvidada. ¿Quién toma una flor de una ofrenda funeraria para depositarla en otra tumba que nadie visita? ¿Por qué? ¿Por remordimiento? ¿Por señuelo? Matilde, al verme inclinada, se acercó. No preguntó. Aprendía rápido. ¿La conocías?, murmuró, señalando la lápida. No, respondí. Pero alguien quiere que pensemos que sí.
La reja de la sepultura tenía una bisagra forzada, reciente. La tierra a los pies del mármol había sido pisada, hundida. Una flor cambiada de lugar es solo eso para la mayoría. Pero para mí era la confirmación de que alguien había vuelto al cementerio sin anunciarlo, y de que, en esa segunda visita, había necesitado tiempo, silencio y una coartada floral. Al regresar del cementerio, no busqué a Gaspar. Fue él quien se hizo notar, sin quererlo. Lo encontré en el patio trasero de la casa de Inés, con las manos en los bolsillos y un cigarrillo consumido entre los dedos. Nos saludó. Su mirada pasó sobre mí como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Pero su cuerpo decía lo contrario. Rigidez en los hombros, respiración irregular. Ese gesto de mover las llaves en el bolsillo sin necesidad. Bonita mañana, dije, sin mirar directamente. Depende para quién, respondió, sin levantar la voz. Esperé un segundo más. Luego, como al pasar, ¿volviste al cementerio ayer por la tarde? El cigarrillo tembló un poco antes de caer. Fingió no haber oído. ¿Yo? ¿Para qué? No lo sé. A veces la gente vuelve a los lugares donde ha dejado algo, o a recogerlo. No insistí, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. En pueblos como Valdemora, el juego no se limita a las cartas. Se juega con las miradas, con los favores, con las deudas impagadas. Y Gaspar, según se murmuraba, arrastraba deudas más pesadas que las monetarias. La clase de deudas que obligan a entrar donde otros duermen. Y a robar flores. Esa tarde pasé por la tienda de ultramarinos con el pretexto de comprar café. Sabía que no necesitaba más, pero también sabía que allí, entre los frascos de legumbres y los quesos envueltos en tela, se encontraban las claves no dichas del pueblo. La señora pura hablaba bajo, pero lo suficiente para ser oída. Lo que yo digo es que una persona como Gaspar no debería volver a entrar al cementerio después de lo que le hizo pasar a su madre. La otra mujer, más joven, respondió sin pausa. Y lo del préstamo con aquel de Salamanca, eso sí que fue un escándalo. Inés lo tapó todo. Me mantuve entre los estantes. El tono era de indignación, pero también de desahogo. Como si, tras la muerte de Inés, ciertas verdades pudieran por fin flotar sin culpa. Y dicen, añadió la primera, que discutieron fuerte la semana pasada, que Inés iba a vender la casa del sur, y él ya la contaba como suya. La segunda asintió, con ese gesto que confirma sin datos. No necesitaba más. No pruebas, por supuesto, pero sí motivos. Y en los misterios de pueblo, los móviles no suelen escribirse en papel. Se tejen en la frustración callada, en la promesa rota. Y en Gaspar, la desesperación parecía más reciente que el duelo. Esa noche, mientras Matilde encendía la chimenea, algo inusual atrajo mi atención. El hogar no se había usado desde el otoño anterior, y aún así, había restos recientes de ceniza. Me acerqué sin decir palabra. Entre los rescoldos, algo brilló débilmente. Lo saqué con cuidado. Era un clip metálico, ennegrecido por el fuego. Junto a él, fragmentos de papel con huellas de tinta corrida. No eran papeles de cocina ni envoltorios. Eran hojas mecanografiadas. Varias. Matilde me observó desde el umbral. Su voz sonó queda. ¿Crees que...? No lo creo aún, respondí. Pero si el testamento original de Inés ya no existe y uno nuevo apareció en manos anónimas, entonces alguien necesitaba borrar el primero antes de que pudiera ser leído. Me senté despacio. El clip, aunque torcido por el calor, conservaba aún su forma. Un tipo de papelería que no se usa para cartas personales, solo para documentos. Nadie pensó en revisar la chimenea. Nadie pensó que el fuego, ese símbolo de hogar, podía esconder una voluntad. Pero yo lo supe en cuanto lo vi. Porque hay maneras limpias de destruir la verdad, y otras que dejan un rastro invisible, salvo para quien sabe que los metales, como las palabras, resisten más de lo que se cree. Y esa resistencia, a veces,
es lo que termina delatando. El hallazgo de los restos quemados me había dejado con una certeza contenida. Alguien tenía prisa por desaparecer el pasado. Y esa urgencia no era huérfana. Al día siguiente, el notario local, don Felipe Ruescas, me recibió con la cortesía seca de los hombres que saben más de lo que pueden decir. Había llevado los papeles al juzgado, pero el gesto que hizo al colocarlos sobre la mesa era más el de un médico que entrega un diagnóstico que el de un funcionario. La señora Valcárcel modificó su testamento hace 3 semanas, dijo sin rodeos. Lo firmó aquí, en este mismo despacho. No dio explicaciones. Solo pidió que el contenido no se compartiera hasta su muerte. La cláusula central era clara. Julián quedaba fuera, sin razones, sin reservas. El notario no opinó. No era su oficio, pero en su silencio había una sombra de desconcierto. Estaba lúcida, añadió, como si buscara limpiar su conciencia. Tal vez más lúcida de lo habitual. Volví caminando despacio, repasando cada palabra. Inés no era mujer de decisiones impulsivas. Si había reescrito su voluntad, lo había hecho no por despecho, sino por una lógica interna. Una lógica que aún no veía, pero que empezaba a delinearse como un nombre no pronunciado. Fue esa misma tarde cuando recordé a Teresa, la antigua sirvienta de la casa Valcárcel. Ya no trabajaba allí, pero seguía viviendo a 2 calles del mercado. Al encontrarla, me recibió con la mezcla de orgullo y desconfianza que tienen los que han visto más de lo que pueden contar. Conversamos de modo informal, como quien pasea por recuerdos lejanos sin intención de quedarse en ellos. Pero bastó una mención al carácter de Inés para que algo se quebrara en la mirada de Teresa. Tenía sus secretos, como todos, pero los suyos eran más pesados. ¿Pesados cómo? De esos que no se pueden compartir, dijo, bajando la voz. La última vez que la vi, me dijo una frase que no he podido quitarme de la cabeza. Esperé. Me dijo, hay algo que debo enterrar antes de irme. Así, con esas palabras. El tono no había sido poético, ni nostálgico. Había sido deliberado, como si supiera que le quedaba poco tiempo, pero que aún había una tarea pendiente. No le pregunté si hablaba de una persona o de un objeto. Ni siquiera sé si ella lo sabía. Pero comprendí que Inés había dejado una última voluntad no escrita, y quizás no buscaba justicia, sino silencio. Volvimos a la casa con ese tipo de inquietud que no necesita urgencia para doler. Matilde, sin decirlo, comprendía que la muerte de Inés no era solo un hecho aislado, sino la última escena de una historia más larga. Buscando un cubo para lavar el porche trasero, Matilde abrió el compartimento del lavadero exterior, un mueble antiguo que nunca se había movido desde que ella recordaba. Al inclinarse, tropezó con algo que no pertenecía a esa geometría. «Aquí hay algo», murmuró. Era una caja metálica, pequeña, abollada en un costado, pero cerrada con firmeza. No tenía etiquetas ni cerradura visible. Matilde la sostuvo con ambas manos como si pesara más de lo que realmente pesaba. La llevamos al interior sin palabras. En el salón la coloqué sobre la mesa. No era un objeto de valor en sí, pero sí uno al que se le había confiado algo. La tapa cedió con facilidad tras un leve giro. Dentro, el aire olía a encierro, a tinta seca, a tela antigua, a historias sin contar. No necesitaba ver más para saber que esa caja no había sido olvidada. Había sido escondida, no para siempre, sino hasta que alguien como yo, supiera mirar en el sitio correcto. El contenido de la caja no era voluminoso, pero sí denso. Cartas dobladas con esmero, sin sobres, escritas a máquina y sin firma. La tinta había perdido viveza, pero no intención. Leí una, luego otra. No mencionaban nombres, pero hablaban de encuentros, de pagos discretos, de decisiones tomadas con pesar. Todo con una cortesía medida, como quien escribe para justificarse ante un juez invisible. En el fondo de la caja, bajo los pliegues de un pañuelo bordado con las iniciales I.U.,
Había una fotografía. Un niño de unos 6 años, con cabello claro y expresión seria. No había fecha. No había anotación. Solo el silencio que deja una imagen cuando no se sabe a quién pertenece. Matilde me miró sin preguntar. ¿Será un pariente?, dijo, más por necesidad que por convicción. No respondí, pero algo en la línea de la mandíbula del niño, en la forma de los ojos, evocaba un eco lejano del rostro de Julián. Volví a tomar una de las cartas. En ella, una frase subrayada decía: «He hecho lo que consideré correcto, aunque el precio fuera el nombre». Me recosté hacia atrás. Inés no había querido borrar el pasado, había querido protegerlo. Pero alguien más había decidido que el precio de guardar ese secreto era demasiado alto. Y tal vez por eso, había muerto. Me quedé un largo rato en silencio, observando la caja abierta, como si aún pudiera ofrecer respuestas. Pero comprendí que no buscaba respuestas. Lo que buscaba era contexto. Inés había cambiado su testamento poco antes de morir, sí, pero no por rabia ni por capricho. Lo hizo para proteger algo, o a alguien, que había permanecido oculto durante años. Las cartas no decían quién era el padre del niño, pero todo en ellas sugería una decisión tomada con disciplina y miedo. Un apellido ausente, una servilleta bordada, un niño sin marco ni explicación. Pensé en Julián, en su forma de caminar con rigidez, en su necesidad de control, en su silencio, en su exclusión. Quizás no fue solo dinero lo que Inés quiso quitarle, fue legitimidad. Quizás el mayor pecado, para algunos, no es el crimen, sino el parentesco no reconocido. No compartí mis sospechas con Matilde. Aún no. Todo debía asentarse. Las emociones necesitan espacio para separarse del juicio. Pero supe, con esa certeza tranquila, que a veces solo se revela en medio del té humeante, que el motivo real del cambio de testamento no estaba en lo que se heredaba, sino en lo que se callaba. Y en ese silencio, alguien no quiso quedarse fuera. Dejamos la caja abierta sobre la mesa durante horas, como si el aire necesitara tiempo para acostumbrarse a su contenido. No hablamos de ella. No todavía. Matilde preparó té, y yo, por una vez, no lo endulcé. Fue más tarde, ya con las luces bajas, cuando Matilde retomó el hilo de un recuerdo que parecía arrastrar desde la infancia. Hablaba mientras cosía, como quien hila memoria y tela en el mismo movimiento. «Hace años», dijo, «vino un hombre a esta casa. Fue por la noche. Inés no me dejó abrir. Yo era joven y no pregunté, pero luego la escuché llorar. El gato, que dormitaba en el alféizar, abrió los ojos en ese instante. Giró la cabeza con un sobresalto. Matilde había mencionado un nombre. Julián. No en tono acusador, sino en una frase suspendida. Julián no quería que ese hombre volviera. El animal, por lo general indiferente, reaccionó como si una costumbre no dicha se hubiera quebrado. Se puso en pie y se quedó observando la puerta, como si esperara algo, o a alguien. No dije nada, solo observé. A veces, los gatos detectan presencias no por ruido, sino por memoria. Y aquel, sin saberlo, acababa de señalar un rastro. El animal permanecía inmóvil, con las orejas alzadas. No maullaba, no se desplazaba, simplemente esperaba. Matilde se percató al fin de su comportamiento y trató de restarle importancia. «Siempre ha sido sensible a los nombres», dijo, aunque lo dijo sin convicción. Pero yo conocía ese tipo de sensibilidad. No se trataba de fonética, sino de reconocimiento. No era la primera vez que ese gato escuchaba el nombre de Julián asociado a una tensión. Volvió a sentarse tras unos segundos, pero su cola seguía agitada, como si el recuerdo aún palpitara en su piel. Si los animales detectan emociones, es porque nosotros, sin quererlo, dejamos señales. Restos de culpa en la voz, temor en la mirada, duda en el movimiento. Matilde desvió la conversación hacia un bordado antiguo que Inés había dejado sin terminar. Lo trajo con cuidado,
como quien enseña un secreto sin saber que lo es. Era un patrón floral de puntadas finas. Solo faltaba una esquina. Nunca lo concluyó, murmuró. Dijo que no encontraba el tono exacto, y yo pensé que tal vez el problema no era el color, sino lo que no quería terminar de recordar. Al día siguiente, me dirigí a la habitación donde Inés solía pasar sus tardes, la sala de bordado. Matilde dudó un instante, pero finalmente me entregó la llave. «No la hemos abierto desde que ella…», dijo, dejando la frase incompleta. Entré sin hacer ruido, no por superstición, sino por respeto. Había algo sagrado en los espacios que una persona ha usado diariamente para crear en silencio. Todo estaba intacto. La silla junto a la ventana, los hilos ordenados por tonalidad, los dedales alineados. Pero bastaron unos segundos para advertir que algo no encajaba. Había en el aire una sensación de presencia reciente, no de Inés, sino de otra persona que no pertenecía a ese ritual doméstico. El tapete bajo la silla estaba torcido. No mucho, pero sí lo suficiente como para sugerir un desplazamiento. Y uno de los ovillos tenía el nudo rehecho con torpeza. Me incliné para observar el respaldo de la silla. La madera mostraba marcas frescas, como de un anillo. Inés, que yo supiera, no llevaba anillos al bordar. Decía que entorpecían el hilo. Me detuve un momento. A veces, lo que una sala conserva no son objetos. Es el eco de alguien que se sentó donde no debía, para fingir que pertenecía a un mundo que no era suyo. Avancé hacia el diván bajo la estantería. Allí, donde Inés acostumbraba a leer en las tardes húmedas, había un cojín colocado de forma extraña, no en su ubicación, sino en su ángulo. Inés era meticulosa. Tenía la costumbre de girar los cojines siempre en diagonal, para dar sensación de apertura, decía. Pero este estaba colocado en línea recta, perpendicular al respaldo. Un gesto insignificante para cualquiera, pero no para quien sabía cuán constante era ella en sus hábitos. Lo levanté con cuidado. Bajo él, el tapizado mostraba una arruga reciente, no de peso, sino de fricción, como si alguien hubiese estado sentado allí y luego se hubiese incorporado con prisa. Imaginé la escena. Alguien entra, se sienta fingiendo tranquilidad, quizás espera o espía. Luego, al oír un sonido, se levanta y recoloca el cojín sin saber cómo, sin darse cuenta de que los detalles revelan más que los hechos. Nadie había entrado allí por nostalgia. Quien lo hizo no buscaba consuelo, buscaba acceso, y en esa búsqueda cometió un error pequeño, tan pequeño como el ángulo de un cojín, y a veces ese ángulo basta para torcer la línea de una mentira. Abrí el cajón bajo el mueble de bordado casi por instinto. No esperaba encontrar nada relevante, pero allí, envuelta en una hoja de papel de lino doblada en 4, descubrí una carta. Estaba dirigida a Inés, firmada por Lucía. La leí despacio. El tono era contenido, casi tembloroso. No hablaba de dinero ni de propiedad, sino de un asunto ocurrido en Madrid. Aquel verano en que me ayudaste sin hacer preguntas, decía. La confesión no era explícita, pero dejaba entrever la participación de Lucía en un suceso comprometedor, algo que la familia jamás habría perdonado. Inés, al parecer, había guardado silencio, había protegido. Lo más inquietante era la fecha, 4 años atrás. ¿Por qué conservar una carta así? ¿Por qué no destruirla si era tan comprometida? ¿Y por qué esconderla en un cajón olvidado, pero no inaccesible? Tal vez Inés no deseaba borrarla, sino dejar constancia de que, cuando llegara el momento, alguien sabría mirar. Guardé el papel con cuidado, no por temor a que se perdiera, sino por respeto al acto de haberlo escrito, porque incluso las confesiones envejecen, pero algunas, aun siendo viejas, siguen teniendo fuerza suficiente para cambiar una herencia, o para justificar una muerte. Guardé la carta de Lucía en el bolso interior de mi abrigo, sin decir nada a Matilde. No era el momento.
A veces, lo que una descubre debe dejarse reposar, como un caldo al fuego lento. Pedí que me permitieran usar la cocina, no por necesidad, sino por lo que representaba. Aquella estancia, con su luz envejecida y sus paredes de azulejos antiguos, había sido durante décadas el corazón no declarado de la casa. Allí se hablaba con menos defensa, como si la caldera, el pan y el sonido del hervidor abrieran la garganta mejor que cualquier interrogatorio. Matilde comprendió sin preguntar. Preparó 3 tazas vacías y salió con la misma discreción con la que uno abandona una capilla. Llamé a Julián primero, luego a Lucía, por último a Gaspar, uno por uno, con el té en reposo y el silencio como única música. No los interrogué. Bastó con preguntar si querían azúcar. La cocina no juzga, pero escucha, y en su escucha los secretos adquieren otra forma. Ya no son escudos, son peso. Julián entró con los hombros rectos y el mentón alto, como si estuviera preparado para resistir. Pero yo sabía, desde el modo en que rozó la silla antes de sentarse, que algo ya había empezado a desmoronarse en él. Se sentó con torpeza. Acomodó la taza con esmero excesivo. «No sé qué espera usted que le diga», empezó, como si las palabras fueran una carga heredada. No respondí. Le dejé espacio. Los orgullosos se delatan cuando el silencio no los confronta, sino que los refleja. Inés siempre me trató como si yo no supiera administrar nada, como si por haber fracasado una vez ya no mereciera una segunda oportunidad. Agitó la cucharilla, aunque no había añadido azúcar. «Fue delante de Clara», añadió, con la voz más baja. «Me negó el préstamo, pero lo hizo como si fuera una lección para mi esposa, como si quisiera advertirle que yo era débil. No supe si hablaba desde la humillación pasada o desde un rencor más reciente, más afilado. No quería dinero por codicia, lo necesitaba. Era mi último intento. Un negocio pequeño, local, nada arriesgado. Pero ella dijo que ya había suficiente juego de salón en mi vida, que debía aprender a perder. Guardó silencio, bajó los ojos hacia la taza y por un instante pareció niño. A veces pienso que si ella no hubiera dicho lo que dijo, Clara no se habría ido. Las palabras flotaron entre nosotros. No me miró al salir, pero dejó la cucharilla quieta, como quien se rinde, aunque no lo admita en voz alta. Lucía entró con una sonrisa tensa, esa que se ensaya frente al espejo cuando una espera que todo sea cordial. «¿Puedo sentarme?», preguntó, aunque ya estaba haciéndolo. Asentí. Ella sirvió su propio té. Noté que temblaba un poco al sostener la tetera. No pregunté por el testamento. No aún. Cuando murió, fingí no saber nada. Dijo, sin que yo hubiera formulado ninguna acusación. Matilde me lo contó, claro, que Inés me había excluido, que no dejó nada para mí. Bajó la vista y por un momento pareció sincera. La verdad es que sí lo sabía. Inés me lo había dicho meses antes. Me llamó por teléfono. Me dijo que mientras yo siguiera sosteniendo ciertas mentiras, no pensara en herencias. La taza quedó a medio camino entre la mesa y su boca. Temía que lo contara, que lo dijera delante de mis hijos. Me amenazó con enviarles una copia de una carta de cuando viví en Lisboa. No pregunté por el contenido. Bastaba con el miedo. No es que hiciera nada terrible, solo una imprudencia, una juventud demasiado expuesta. Pero bastaba con eso para que mi marido... Bueno, usted entiende. Comprendí, más de lo que Lucía pensaba. A veces no es el pecado el que persigue, es la vergüenza de haber necesitado esconderlo tanto tiempo. Gaspar tardó más en entrar. Lo hizo como quien obedece a regañadientes una obligación familiar. No se sentó de inmediato. «¿Esto es un interrogatorio, señorita Marple?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «Solo té», respondí. Aunque el silencio, a veces,
puede parecer más fuerte que cualquier pregunta. Se sentó con lentitud, y por primera vez noté que el más joven de los 3 sobrinos tenía las manos ligeramente manchadas de tinta, como si hubiese escrito algo y luego intentado borrarlo. Inés era dura, dijo. Dura con los débiles, curiosamente, y aún más con los que jugaban a parecer fuertes. No lo contradije. Ella descubrió lo de mis deudas. Un hombre la visitó una tarde, buscando una firma para una garantía. Yo no pensé que se atreverían a venir hasta aquí. Bebió de golpe. El líquido debía de estar caliente, pero no se quejó. Me dijo que si no cortaba con ellos, con los prestamistas, me quitaría hasta el apellido del testamento. Ya he perdido a tu padre. No pienso perder el resto, dijo. Le tembló el párpado. No insistí. No lo hice por dinero. Solo quería tiempo. Pero ella no daba tiempo. Daba sentencias. Se levantó sin despedirse. El silencio volvió a ocupar la cocina como un animal que retoma su lugar favorito. Me quedé sola unos minutos, observando cómo la tetera ya no humeaba. En el centro de la mesa, la lámpara colgante dibujaba un círculo de luz tibia sobre las 3 tazas medio vacías. Allí, bajo la misma lámpara, se habían revelado los 3 secretos, distintos en forma, pero similares en raíz. Ninguno de ellos temía la muerte de Inés. Lo que los aterraba era su memoria. Todos sabían, o sospechaban, que ella conservaba algo, una carta, una frase, un dato, algo que podía destruir la imagen que se habían construido a fuerza de ocultamientos. Y ahora que Inés había muerto, ninguno estaba seguro de si esa prueba había desaparecido con ella, o si alguien más la había encontrado. Miré las 3 tazas, alineadas sin quererlo. Julián con su orgullo herido, Lucía con su pasado enterrado, Gaspar con su deuda moral. No eran criminales, no aún, pero cada uno de ellos había demostrado, bajo la lámpara, que los límites morales se difuminan cuando el pasado amenaza con reaparecer. Y en ese difuminar cabía un crimen. Fue Matilde quien lo encontró, sin intención. Buscaba una tetera vieja en la alacena secundaria, aquella que nadie usaba desde que Inés dejó de cocinar, cuando gritó mi nombre. Era un frasco de vidrio opaco, con etiqueta descolorida. En su interior quedaban restos secos de una hierba quebradiza. Belladona. No era del juego de infusiones de Inés, dijo Matilde, temblando. Y no, no lo era. Ella tenía su rincón de plantas, todas etiquetadas con esmero. Este frasco estaba aislado, oculto, olvidado o reservado. En una casa donde todo tenía lugar, aquello era un intruso, y los intrusos casi nunca llegan solos. Cuando todos se marcharon, pedí a Matilde que me dejara sola unos minutos más. El aire olía a una madera vieja y a restos de una conversación demasiado cargada. Entonces, sin elevar la voz, comencé a ordenar las piezas que, hasta entonces, parecían ajenas entre sí. La flor aplastada bajo la ventana del lavadero. El guante fuera de lugar en la sala de bordado. El comportamiento inquieto del gato al oír aquel nombre apenas pronunciado por Matilde. Nada de ello tenía sentido por sí solo, pero juntos formaban un murmullo. No era el tipo de evidencia que se puede encerrar en una caja ni presentar con autoridad. Era un conjunto de susurros, de impresiones, la alteración de costumbres, la torpeza al encubrir hábitos ajenos, los objetos desplazados sin propósito evidente. Todo hablaba de una presencia no autorizada, pero conocida. No me dirigía a nadie, y sin embargo mi pensamiento buscaba oídos. Alguien había regresado a esa casa no por avaricia, sino por pánico. El mismo que mueve la mano que reordena un cojín o guarda una servilleta bordada con excesivo cuidado. La verdad, cuando se aproxima, lo hace sin ruido. Y fue precisamente ese silencio el que, por fin, comenzó a revelarlo todo. Recordé entonces el gesto con que Inés, semanas antes de morir, había entregado a su notario un nuevo testamento. Muchos lo interpretaron como un acto de ira, una última venganza antes de partir. Pero no era eso,
Inés nunca fue una mujer impulsiva, y mucho menos cruel. Yo creo, aunque no puedo probarlo de manera convencional, que ese cambio fue una provocación deliberada, una trampa tendida con el pulso firme de quien no teme las consecuencias. Al excluir a uno de sus sobrinos sin explicación, Inés sembró la sospecha, no entre los demás, sino en el propio excluido. Ella sabía que la exclusión no podía pasar desapercibida, que removería algo profundo, algo que se había ocultado con esfuerzo durante años. No pretendía desheredar, sino ver qué rostro traería la desesperación. Y si su intuición era correcta, ese rostro acabaría revelándose a sí mismo. El testamento no buscaba justicia material, sino claridad emocional. Era, en su fondo, una carta abierta que no necesitaba leerse en voz alta. Su propósito no era dividir la herencia, sino recomponer la verdad. Y esa verdad, al parecer, no podía aflorar sin una dosis calculada de incertidumbre. Lo que más me inquietó al ver la fotografía del niño, envuelta con tanto esmero, no fue la imagen en sí, sino la textura de la servilleta que la protegía. El bordado pertenecía a un conjunto que Inés solía emplear para las visitas importantes, no para guardar recuerdos olvidados. Las cartas sin firma, todas en la misma caligrafía nerviosa, hablaban de un vínculo quebrado, de encuentros clandestinos y decisiones no compartidas. No mencionaban fechas ni nombres, pero había en ellas una constancia que solo un lazo de sangre puede explicar. Entonces lo comprendí. Aquel niño no era un extraño, no para Inés, ni para los que se esforzaron en enterrarlo en el silencio. Era el fruto de una historia anterior, quizá vergonzosa a ojos de quienes valoran más el apellido que la verdad. Julián, tan preocupado por la reputación, tan severo con los detalles, había temido que ese pasado tomara cuerpo. Temió que la revelación de un hijo ilegítimo, no suyo, pero sí familiar, arruinara no solo su posición, sino el relato que tanto había trabajado en sostener. Y Inés, con su gesto final, lo enfrentó sin palabras, no para castigar, sino para liberarse. El silencio, en este caso, no era protección, era deuda. Nunca pronuncié el nombre de Julián mientras hablaba. Tampoco lo señalé con el dedo ni le exigí respuesta. No hacía falta. Lo miré una sola vez, cuando mencioné que algunos secretos pesan más cuando no se comparten, y él bajó la vista con la misma rapidez con la que antes sostenía su argumento. Los otros comprendieron también, no con palabras, sino con ese estremecimiento sutil que se instala cuando el aire deja de ser inocente. Había algo en la postura de Julián, en su forma de coger la taza, que ya no era defensiva, sino resignada. No lo acusé, no me correspondía, pero sí insinué, con la delicadeza que requiere lo insoportable, que la desesperación no excusa los actos, aunque los explique. Que hay crímenes que nacen no del odio, sino del miedo de perderlo todo. Y ese miedo, tan silencioso y tan cotidiano, fue quizás el verdadero asesino. No la belladona, no el frasco, no la taza, sino el impulso de controlar la historia hasta el último momento, incluso si eso implicaba borrar a quien la conocía demasiado bien. Antes de dejar la casa, pasé por la oficina del juez de paz. Llevaba en el bolso un sobre cerrado, con letra firme y fecha reciente. No contenía pruebas, ni confesiones, ni nombres. Solo una narración, la mía. Le pedí que no la abriera, salvo que el asunto volviera a emerger con violencia. Que la guardara no como testamento, sino como posibilidad. A veces, la verdad no necesita imponerse. Basta con que esté escrita en algún lugar, esperando el momento justo. La casa de Inés, ya vacía, parecía más pequeña. Los secretos no desaparecen con las personas, solo se transforman. Mientras me alejaba, pensé en cuántas otras casas del mundo guardan historias parecidas, encerradas entre paredes que escuchan más de lo que deberían. Historias donde no hay culpables claros, pero sí decisiones que arrastran vidas enteras. Y supe,
con esa certeza suave que solo la experiencia ofrece, que esta historia aún no había dicho su última palabra. Sabía que Julián se marcharía pronto. El pueblo no lo expulsó, pero tampoco lo retuvo. En lugares como este, la exclusión no se dicta, se respira. Lo supe por el tono pausado con que el párroco pidió prestada la llave del confesionario esa mañana. No se celebró misa, solo una conversación a puertas cerradas, sin registros ni testigos, como corresponde a los asuntos que se sitúan entre el alma y la conciencia. Julián salió del despacho con el rostro más envejecido que nunca. No miró hacia atrás. Tampoco recogió equipaje alguno, más allá del abrigo que había heredado de su padre. Me crucé con él en la esquina del mercado, y aunque nuestras miradas no se encontraron, sentí que lo esencial había sido dicho en ese silencio compartido. Ninguno buscó perdón. Ninguno ofreció explicación. Cuando escuché, horas después, el motor del coche alejándose en dirección al norte, me pareció que no era un escape, sino una retirada. La clase de marcha que hacen los hombres que han comprendido que ya no son parte del relato. Y en ese gesto sin palabras, comenzó para todos nosotros un nuevo tipo de silencio, más denso, más consciente. A la semana siguiente, pasé por el despacho del juez de paz, con el pretexto de devolverle un pañuelo que jamás le perteneció. El sobre seguía allí, intacto. No le pregunté si lo había leído. Tampoco él me preguntó por su contenido. Solo lo observó, con esa mirada que no se detiene en las cosas, sino en lo que representan. Me di cuenta entonces de que no hacía falta que lo abriera. No por temor ni por desinterés, sino porque lo que debía saberse ya había sido intuido por quienes importaba. Hay verdades que solo pueden descansar cuando son reconocidas sin ser nombradas. Y en aquel pueblo, lleno de rutinas amables y conversaciones a media voz, el acuerdo tácito fue precisamente ese: no desenterrar lo que ya había sido comprendido. El sobre se convirtió en un símbolo de algo que no debía agitarse, como una carta en una botella que nadie desea recoger, porque el acto de abrirla sería también el de revivir un dolor contenido. Así permaneció, no olvidado, solo suspendido, como una promesa hecha al tiempo. Matilde me sirvió el té con la misma delicadeza de siempre, pero sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por esa clase de vibración interna que deja lo que nunca se dice del todo. Entonces, ¿se ha hecho justicia?, preguntó con suavidad, sin mirar directamente. Tardé unos segundos en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque aún dudaba de cuál era la pregunta exacta. Tal vez no justicia, dije por fin, pero sí una forma de equilibrio. La justicia, en mi experiencia, rara vez se presenta en términos absolutos. Suele venir disfrazada de decisiones imperfectas, de gestos ambiguos, de silencios que, en lugar de castigar, intentan preservar. Matilde asintió en silencio. La compasión, como el juicio, tiene su hora, y a veces no coinciden. Hablamos de Inés, de su mirada firme hasta el final, de su elección de no señalar directamente. Comprendimos, sin necesidad de palabras, que su legado no era una finca ni un nombre, sino una invitación a ver. Al despedirme, Matilde me tomó la mano con firmeza, y en ese gesto, más que en toda la conversación, sentí que ambas sabíamos que lo esencial ya se había dicho, o al menos insinuado. El día de difuntos amaneció gris, como si el cielo también hubiera decidido guardar silencio. En la iglesia, los bancos se llenaron lentamente. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos sabían por qué estaban allí. El párroco, con voz tenue, habló de los muertos olvidados, de las palabras no dichas, de las decisiones que se toman cuando ya no hay tiempo para discutirlas. No nombró a Inés ni a Julián, pero su ausencia, sentida y simultánea, lo impregnaba todo. Las familias se sentaron en los mismos lugares de siempre, pero algo había cambiado en la forma en que se miraban. Más cautela, más contención. No desconfianza,
sino una especie de acuerdo tácito. Hemos pasado por algo, y debemos cuidarlo. Los cantos fueron breves, las oraciones, aún más, pero el silencio entre cada palabra pesaba como plomo. Al final de la misa, una mujer encendió una vela por un nombre que nadie pronunció. Otra dejó una flor sin tarjeta. Yo permanecí sentada un momento más, escuchando el crujir de los bancos al vaciarse, preguntándome cuántas verdades caben en una ceremonia diseñada para no nombrar a nadie. Y entendí que esa era su fuerza, dejar espacio al alma sin exigir confesión. Subí al cementerio en la tarde, cuando ya no quedaba nadie. La tierra húmeda olía a hojas viejas y a memoria. Me detuve frente al panteón de los Valcárcel sin una razón concreta. Un cuervo, negro y solitario, se posó sobre la cruz de piedra, como si custodiar ese silencio fuera su deber ancestral. No graznó, solo observó. Pensé entonces en las preguntas que no deben formularse en voz alta, no porque sean peligrosas, sino porque no tienen respuesta sin romper algo. ¿Es el perdón más justo que el castigo? ¿Qué peso tiene el miedo en la balanza de la culpa? ¿Cuándo deja de ser un error y se convierte en destino? Nadie me lo dijo, pero sentí que el pueblo ya había respondido, a su modo, con miradas evitadas, con puertas entornadas, con manos que no piden, pero ofrecen. El cuervo voló en dirección al bosque, dejando el aire más ligero, y yo, mientras bajaba por el sendero, supe que el misterio no era lo que ocurrió, sino lo que cada uno eligió no decir jamás, y eso, quizás, sea la verdad más íntima que puede conocerse. Y así terminó todo, no con un escándalo, sino con un suspiro contenido entre bancas de iglesia y tazas de té. El nombre de Inés Valcárcel se desvaneció entre susurros, y el pueblo, en su sabiduría antigua, eligió no desenterrar lo que ya había sido enterrado con delicadeza. Julián se fue sin ser condenado, pero tampoco absuelto. A veces me pregunto si es más justo revelar una verdad dolorosa o proteger el equilibrio de quienes quedan. ¿Tú qué harías si supieras algo que podría destruir a una familia entera? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, puedes darle like, compartirla con quien aprecia los misterios bien tejidos y suscribirte para más relatos que susurran en voz baja.